¿Sabías que hay palabras capaces de abrir el cielo sobre tu vida? No se trata de fórmulas mágicas ni de frases vacías, sino de expresiones espirituales que activan la presencia y el poder del Espíritu Santo. Jesús mismo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Esta afirmación no solo nos revela el origen divino de su mensaje, sino que nos introduce a una verdad profunda. Nuestras palabras pueden ser canales del poder de Dios. Hoy profundizaremos en 10 palabras que, cuando se pronuncian con fe y entendimiento, invitan al Espíritu Santo a obrar con poder en nuestras vidas. Te mostraremos cómo cada una de ellas no solo transforma tu entorno, sino también tu interior. Si has sentido que tu vida espiritual se ha estancado o que necesitas un toque fresco del cielo, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros versículos de la Biblia, la palabra hablada ha estado íntimamente ligada al poder creativo de Dios. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. No hubo un gesto, no hubo una herramienta física, solo una palabra. Esa palabra no era una combinación vacía de sonidos, sino un vehículo sagrado cargado de intención divina. Lo que Dios dijo se materializó porque en su voz hay autoridad absoluta. Esta escena no es un detalle poético del relato de la creación, sino una revelación espiritual de cómo opera el reino de los cielos. El poder está en la palabra. Y cuando esa palabra está alineada con la voluntad de Dios, se convierte en una llave capaz de abrir dimensiones espirituales que el ojo humano no puede ver. Esta verdad es tan antigua como el tiempo y, sin embargo, sigue vigente en la vida de cada creyente. Porque si Dios usó palabras para dar forma al universo, ¿cómo no usará también nuestras palabras para transformar nuestras realidades? A lo largo de las Escrituras encontramos que las palabras no son solo expresiones del pensamiento, sino actos espirituales. Proverbios 18:21 nos lo deja claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Esto significa que no hay neutralidad en lo que decimos. Cada palabra que sale de nuestra boca se alinea con la vida o con la muerte, con la luz o con las tinieblas. Jesús mismo dijo que seremos justificados o condenados por nuestras palabras. Mateo 12:37. Lo cual nos lleva a entender que el lenguaje tiene un peso eterno. En ese marco es imposible ignorar que nuestras palabras no solo nos afectan a nosotros, sino que impactan el ámbito espiritual que nos rodea. Cuando hablamos, no estamos solo comunicando, estamos activando algo en el mundo invisible. Y es aquí donde comenzamos a vislumbrar que hay palabras que, cuando se pronuncian desde un corazón alineado con Dios, abren portales celestiales. Palabras que el Espíritu Santo reconoce como una invitación legítima para actuar. Un ejemplo poderoso de esto lo vemos en el encuentro entre el centurión romano y Jesús en Mateo 8. El centurión, un hombre de autoridad, se acerca a Jesús y le dice que su siervo está enfermo. Cuando Jesús le ofrece ir a su casa, él responde: solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Jesús se maravilla de su fe y declara que ni en Israel ha hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión comprendía que la autoridad espiritual se manifiesta a través de la palabra. Él no necesitaba un acto físico, un gesto teatral o una visita presencial. Le bastaba con que Jesús hablara. Esta historia es más que un milagro. Es una lección profunda sobre cómo el reino de Dios responde a palabras llenas de fe, pronunciadas con conciencia de quién es Dios. La palabra de Jesús,
liberó sanidad a distancia. ¿No es eso lo que buscamos también? Que nuestras palabras cargadas de fe liberen el poder del cielo sobre nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Pero no se trata de repetir frases como si fueran conjuros espirituales. No es una fórmula. Dios no responde a repeticiones vacías, sino a corazones rendidos que entienden lo que están diciendo. Jesús fue claro cuando enseñó en Mateo 6, 7, y orando: no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí no se trata de cantidad, sino de calidad espiritual. Una sola palabra dicha con fe puede mover montañas. Lo dijo Jesús en Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esa es la clave. Lo que diga le será hecho. ¿Te das cuenta del poder que hay en tu boca cuando hablas sin duda, con fe en Dios? Muchas veces los creyentes viven oraciones estériles, palabras que rebotan en el techo y caen al suelo porque no vienen desde una convicción profunda. Son palabras apagadas, desconectadas de la fe y del Espíritu. Pero cuando una persona comienza a hablar como quien ha estado a solas con Dios, como quien ha recibido dirección del cielo, todo cambia. El ambiente cambia. La atmósfera espiritual responde. Hay una unción que acompaña a quienes hablan con el respaldo del Espíritu Santo. Es lo que sucedió con Elías en 1 de Reyes 17:1, cuando se presentó ante Acab y declaró: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No dijo por voluntad de Dios, ni según la profecía, sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque Elías sabía que su palabra y la de Dios estaban alineadas. Su boca se había convertido en instrumento del cielo. Esa es la dimensión que estamos llamados a alcanzar. Un nivel de comunión con Dios tan íntimo que nuestras palabras ya no son nuestras, sino que se vuelven una extensión del lenguaje divino. No hablamos desde la emoción, desde la queja o desde la desesperación, sino desde el Espíritu. Como Pablo escribió en 1 a los Corintios 2:13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Este versículo revela una verdad maravillosa. El Espíritu Santo enseña palabras. Él nos da lenguaje, nos forma en un hablar que tiene peso, que no se disuelve en el aire, sino que permanece, transforma, redime. En ese sentido, aprender a hablar bajo la influencia del Espíritu Santo es uno de los mayores tesoros del crecimiento espiritual. Muchos piensan que lo más importante es orar, pero pocos entienden que lo que se dice en la oración también importa. Hay quienes oran desde el miedo, desde la duda, desde la queja, y luego se preguntan por qué no reciben respuesta. La clave está en cómo hablamos incluso delante de Dios. El Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. No dice la profundidad de mis ideas, ni la duración de mi oración, sino los dichos de mi boca. Dios escucha nuestras palabras, pero también las pesa. Y cuando lo que decimos refleja una comprensión espiritual, cuando se alinean nuestros labios con su palabra, entonces el cielo se abre. El Espíritu Santo responde. Es necesario comprender que las palabras son semillas. Cada vez que hablamos, sembramos. Jesús enseñó esto en la parábola del sembrador, Mateo 13. Aunque el contexto se refiere a la palabra de Dios como semilla, el principio es el mismo para nosotros. Nuestras palabras también caen en tierra
y de acuerdo a su naturaleza darán fruto. Cuando decimos no puedo, estoy perdido, esto nunca cambiará, estamos sembrando muerte, estamos abonando el terreno para la desesperanza. Pero cuando decimos Dios está conmigo, nada es imposible para el que cree, el Señor es mi fuerza, entonces activamos una realidad diferente. No se trata de autosugestión, sino de alineación con la verdad eterna de la palabra de Dios. Romanos 10:10 lo expresa así: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca no solo refleja la fe, la activa. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos y le da una instrucción que parece absurda. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo asombroso es que Ezequiel obedece. Él habla, él declara vida sobre lo muerto, y mientras lo hace, los huesos comienzan a moverse, se cubren de carne y vuelven a la vida. Este no es solo un milagro del Antiguo Testamento, es un modelo para aquel que del creyente lleno del Espíritu. Hay áreas de nuestra vida que parecen muertas: sueños, relaciones, ministerios, salud. Pero Dios nos llama a hablarles, no desde la lógica, sino desde el poder espiritual de su palabra. Cuando profetizamos vida, cuando nuestras palabras están empapadas del aliento de Dios, lo que parecía sin esperanza comienza a resucitar. El mismo principio lo vemos en el ministerio de Jesús. Él no dudaba cuando hablaba, no pedía, no suplicaba, declaraba. Al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, Juan 5:8. A Lázaro, que llevaba bacorala 4 días muerto, le gritó: Lázaro, ven fuera, Juan 11:43. A la tormenta le habló como si fuera una criatura viva: calla, enmudece, Marcos 4:39. Jesús sabía que sus palabras cargaban autoridad porque estaban alineadas con la voluntad del Padre, y nos dejó el mismo modelo. En Juan 14:12, Él promete: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No dijo que solo oraríamos, sino que haríamos. ¿Y cómo se hace en el reino de Dios? Hablando, declarando, proclamando, activando por fe lo que el cielo ya ha dispuesto. Entonces la pregunta no es si tenemos palabras poderosas, ¿no?, sino si sabemos usarlas. El enemigo también conoce el poder de nuestras palabras y por eso intenta contaminarlas. Si logra que hablemos desde la queja, desde la duda, desde la ira, nos desconectamos del fluir del Espíritu. Santiago 3 compara la lengua con un pequeño timón que dirige un barco inmenso, una chispa que puede incendiar un bosque entero. Es pequeña, pero su impacto es desproporcionado. Por eso, controlar nuestra boca es fundamental para vivir una vida llena del Espíritu. No podemos decir que queremos al Espíritu Santo y al mismo tiempo hablar muerte, hablar incredulidad, hablar derrota. Hay una incoherencia espiritual que debemos sanar. Dios nos llama a una renovación completa y eso incluye nuestro lenguaje. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esa es la meta, que cada palabra que digamos edifique, que cada frase que salga de nuestros labios contribuya a atraer la presencia del Espíritu Santo. Cuando eso sucede, ya no hablamos por hablar. Nuestras conversaciones, nuestras oraciones, nuestros cantos, todo se vuelve canal para que el cielo se manifieste en la tierra. Hablar bajo la dirección del Espíritu no significa volverse artificial o religioso, sino sensible. Significa que lo que decimos es el reflejo de una vida interior gobernada por Dios. Que nuestras palabras llevan consuelo, verdad, corrección, sanidad. Que cuando decimos te bendigo,
Esa bendición no es un deseo, sino una impartición. Que cuando decimos el Señor está contigo, esas palabras no son una cortesía, sino un acto profético que establece la presencia de Dios. Cada creyente puede llegar a ese nivel, pero solo si entiende que sus palabras no son un accesorio, sino un arma espiritual. El Espíritu Santo no está esperando perfección, sino disposición. Él quiere enseñarnos a hablar como hijos del reino, como embajadores del cielo. Pero para eso necesitamos desaprender el lenguaje del mundo y adoptar el lenguaje del Espíritu. Y todo comienza con una decisión: dejar que nuestras palabras sean moldeadas por la palabra de Dios. Porque si nuestras palabras nacen de su verdad, entonces también portarán su poder. Y es allí, justo allí, donde las puertas del cielo comienzan a abrirse. Una palabra a la vez, un corazón rendido a la vez, un espíritu dispuesto que dice: Señor, enseña a mi boca a hablar como tú hablas, que mis palabras reflejen tu gloria y liberen tu poder. Hay palabras que no solo comunican pensamientos, ¿no?, sino que transportan una atmósfera. En el mundo espiritual, lo que se dice puede preparar un ambiente para la manifestación divina o cerrarlo por completo. Así como hay frases que endurecen el corazón, también existen palabras que invitan al Espíritu de Dios a descender con poder y ternura. En las Escrituras encontramos momentos donde el cielo tocó la tierra en respuesta a una expresión pronunciada con humildad, hambre y rendición. El Espíritu Santo, como presencia viva y activa del Dios Trino, no se impone, no irrumpe con violencia donde no se le ha dado lugar. Él es santo y su manifestación depende de la condición del corazón y del tipo de palabras que brotan de los labios. Cuando un alma clama, ven, no lo hace simplemente para llenar un vacío, sino porque reconoce su total dependencia del cielo. Esta palabra, dicha con reverencia, se convierte en una llave que abre la puerta de lo eterno. La Biblia muestra que el Espíritu Santo responde a climas espirituales sensibles a su presencia. En el Salmo 22:13 declara que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esto no es una metáfora poética, es una declaración espiritual contundente. Las palabras de alabanza crean una atmósfera que el Espíritu Santo reconoce como habitable. No cualquier expresión le da lugar. No se trata de palabras sin peso, sino de aquellas que brotan del corazón quebrantado, del espíritu rendido. Las palabras que lo invitan no son solo oraciones rituales, sino declaraciones cargadas de reverencia, necesidad y reconocimiento de la majestad de Dios. Cuando Isaías tuvo su visión celestial en el capítulo 6, no comenzó hablando de sus propios méritos ni pidiendo cosas terrenales. Lo primero que escuchó fue una proclamación: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Fue en ese ambiente de santidad declarada donde Isaías pudo recibir la visión que transformaría su vida. La santidad confesada prepara el terreno para la revelación. Las palabras que invitan al Espíritu Santo son ante todo palabras de apertura. No surgen del orgullo ni del deseo de control, sino del reconocimiento profundo de que sin Él nada sucede. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Esta declaración no solo es un principio, es un llamado. Todo intento humano por lograr resultados espirituales sin la guía del Espíritu Santo está destinado al fracaso. Y este espíritu no responde a manipulación ni a fórmulas. Él es atraído por un corazón rendido que habla con verdad. Cuando el creyente dice, lléname, está reconociendo su vacío. Cuando dice, guíame, está renunciando a su voluntad. Y cuando dice, Espíritu Santo, ven, está declarando,
que no puede caminar un paso más sin su presencia. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, no fue la emoción ni la repetición lo que hizo descender al Espíritu, sino la obediencia al mandato de Jesús y la disposición del corazón. El texto dice que estaban todos unánimes juntos. Esa unidad no era solo física, era espiritual. Y en ese clima de expectativa reverente, el cielo se abrió y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2:4. El derramamiento fue precedido por un espacio creado para Él. Un espacio lleno de palabras de oración, de espera, de hambre espiritual. Las palabras que invitan al Espíritu Santo no son gritos sin dirección, sino súplicas ordenadas desde un corazón que ha comprendido que todo lo verdadero y eterno solo puede comenzar cuando Él está presente. Jesús enseñó que el Espíritu Santo no puede ser separado de la palabra. En Juan 6:63 declaró: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto revela que no hay presencia del Espíritu sin una base de verdad. Las palabras que lo atraen no son las que se ajustan al deseo humano, sino las que nacen del conocimiento reverente de la palabra eterna. Por eso, en cada expresión que desea su presencia, debe haber profundidad doctrinal, convicción interna y alineación con la Escritura. Cuando un creyente dice, enséñame, está reconociendo que el Espíritu es el Maestro Divino y que todo conocimiento útil viene de Él. Cuando dice, háblame, está abriendo su oído espiritual a la instrucción directa de Dios. Y cuando dice, hágase tu voluntad, está cediendo completamente el gobierno de su vida a la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo no puede ser reducido a emoción. Él es persona divina y como tal se relaciona con quienes lo tratan con honra. En Efesios 4:30 se nos exhorta: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristarlo es cerrarle la puerta. Es hablar desde la queja, la incredulidad o la rebeldía. Es pronunciar palabras que niegan lo que la palabra de Dios afirma. Por eso, todo lenguaje que invita al Espíritu debe estar libre de amargura, de juicio, de impureza. Un vocabulario contaminado levanta una barrera invisible entre el hombre y el mover del Espíritu. En cambio, las palabras puras, nacidas del quebranto y del deseo de santidad, crean un sendero por el cual Él desciende. La pureza de la boca es reflejo de la limpieza del corazón, y ambas son condiciones indispensables para que su presencia repose. David lo entendía con claridad. En el Salmo 51, después de haber caído en pecado, no pidió primero restauración material ni reputación. Su clamor fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Esa súplica, pronunciada desde un corazón arrepentido, es una de las expresiones más poderosas que un ser humano puede dirigir al cielo, porque reconoce que sin el Espíritu Santo no hay vida, no hay restauración, no hay futuro. Y el versículo que le sigue refuerza esa actitud: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este lenguaje profundo, humilde y directo es lo que mantiene viva la relación con Dios. Cuando el alma habla así, el Espíritu Santo no solo responde, sino que se derrama con plenitud. La palabra de Dios revela que el Espíritu es sensible al lenguaje de la adoración. En Juan 4:24 Jesús dijo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto no se refiere solo al acto de cantar, sino a la expresión verbal que nace de un corazón alineado con la verdad. Adorar en espíritu significa hablar desde lo más profundo, desde el lugar donde el alma y el Espíritu Santo se conectan. Y adorar en verdad implica declarar lo que Dios dice
sobre sí mismo, sin distorsión, sin mezcla, sin manipulación. Cuando el creyente dice, tú eres santo, tú eres digno, te exalto, está creando un ambiente que el Espíritu Santo reconoce como sagrado. Es ahí donde desciende, donde se manifiesta, donde actúa con libertad. El apóstol Pablo entendía que el Espíritu Santo no actúa en ambientes contaminados por murmuración o doble ánimo. Por eso instruyó en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esta mezcla de palabra, sabiduría y cántico forma una atmósfera que agrada al Espíritu. Las palabras cantadas, cuando son verdaderas, tienen el mismo poder que las habladas. No importa el tono, importa la esencia. La música sin santidad es solo ruido. Pero cuando el contenido es puro y el corazón está rendido, incluso un susurro puede hacer que el Espíritu se manifieste con poder. En Romanos 8:26 Pablo revela otra dimensión del lenguaje espiritual. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí se nos muestra que incluso cuando no tenemos palabras humanas, el Espíritu intercede con un lenguaje celestial. Esta intercesión invisible es una invitación a participar del lenguaje de Dios, a sintonizarnos con lo que se dice en el cielo. Cuando el creyente habla lo que oye del Espíritu, entonces hay una perfecta armonía entre el cielo y la tierra. Y esa armonía es irresistible para Dios. Cuando decimos, actúa, visítanos, desciende, no estamos imponiendo nada, sino respondiendo al llamado que ya está activo desde el cielo. La palabra correcta en el momento correcto se convierte en un eco de lo que Dios ya está dispuesto a hacer. Las Escrituras también nos muestran que hay momentos donde la única palabra necesaria es el nombre que está sobre todo nombre. Filipenses 2:10 afirma, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre, cuando es pronunciado con fe, provoca una reacción en todo el ámbito espiritual. No es solo un título, es una declaración de autoridad. Decir Jesús con reverencia, con conciencia de su señorío, es abrir una puerta directa al mover del Espíritu. Porque el Espíritu Santo siempre exalta a Cristo. En Juan 16:14 Jesús dijo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso, toda palabra que glorifica al Hijo activa la presencia del Espíritu. No hay atajo más poderoso que declarar el nombre de Jesús con un corazón limpio y una intención pura. Las palabras que invitan al Espíritu Santo no tienen que ser muchas, pero deben ser sinceras. Lo importante no es la elocuencia, sino la verdad que la sostiene. Dios no responde a las apariencias, sino al clamor genuino. Cuando el alma dice, te anhelo, el cielo escucha. Cuando dice, te necesito, los ángeles se alinean. Y cuando dice, ven Espíritu Santo, una dimensión invisible se abre. Porque Dios no desprecia al corazón contrito y humillado. Y cuando ese corazón se expresa, el Espíritu Santo acude. Toda palabra que lo honra, que lo exalta, que lo recibe, se convierte en un canal de su manifestación. Pero también es cierto que toda palabra vacía, ligera o irreverente levanta un muro. Por eso el creyente debe guardar sus labios, santificar su lengua y aprender el lenguaje del cielo. Solo así el Espíritu Santo no será un visitante ocasional, sino un huésped permanente. Hay palabras que no solo revelan lo que creemos, sino que tienen el poder de activar lo que aún no vemos. En el reino de Dios, la fe no es un sentimiento interno sin forma, es una fuerza viva que se manifiesta a través de lo que decimos.
Hebreos 11. Uno nos define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa certeza y convicción toman forma concreta cuando son expresadas. La fe se desata cuando se declara. No basta con creer en silencio. Jesús enseñó en Marcos 11:23 que si alguien dice a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, entonces lo que diga le será hecho. Esa promesa no está basada solo en lo que se piensa, sino en lo que se declara con una convicción firme y sostenida. El poder de la fe activa reside en palabras que coinciden con la voluntad de Dios. Cuando un creyente dice creo, no está afirmando un pensamiento positivo, sino alineando su voz con la palabra eterna. En Romanos 10:10 se afirma que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa confesión tiene poder porque conecta la fe interior con una acción externa que el cielo reconoce. No es solo lo que sentimos, es lo que declaramos con autoridad espiritual. La Biblia muestra que los grandes momentos de intervención divina no comenzaron con acciones visibles, sino con palabras pronunciadas con fe. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, no solo pensó en la resurrección, Él habló, dijo en voz alta, Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. No necesitó dar una explicación teológica ni justificar su acto. Bastó una frase cargada de autoridad divina para que la muerte retrocediera. Esa palabra no fue azarosa ni emocional, fue el fruto de una fe perfecta que sabía que el Padre ya lo había escuchado. En el versículo anterior, Jesús dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y después de esa certeza, habló. El orden es claro, se manifiesten. La declaración de fe no es opcional, es el paso visible que precede a la intervención sobrenatural. En el relato de Josué, frente a los muros de Jericó, también se manifiesta este principio. Aunque la estrategia parecía ilógica, Dios le ordenó rodear la ciudad durante 7 días y al 7º día dar un grito. No fue el número de vueltas ni la duración del silencio lo que derribó los muros, fue la obediencia y el momento exacto en el que, conforme a la instrucción divina, levantaron la voz. En Josué 6:20 se dice que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El grito fue la palabra final de una fe obediente. Fue la manifestación audible de la confianza absoluta en que Dios iba a actuar. Ese grito no fue emocional, fue profético. Cuando las palabras nacen del Espíritu y no del impulso humano, llevan la fuerza del cielo consigo. No es lo mismo hablar desde la desesperación que desde la fe. El salmista declaró, esperé pacientemente a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. La espera fue activa, no silenciosa. Hubo un clamor, una expresión verbal de fe que ascendió hasta el trono. Lo que dijo no fue fruto de la ansiedad, sino de la esperanza firme. Esa es la clase de palabras que el Espíritu Santo respalda. Aquellas que reconocen que la respuesta viene de Dios, no de las circunstancias. En Mateo 8, un centurión romano pidió ayuda para su siervo enfermo. Cuando Jesús se ofreció a ir, el centurión respondió con una declaración que dejó maravillado al mismo Hijo de Dios. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Mateo 8:8. Este hombre entendía que la autoridad no necesita presencia física, necesita palabra autorizada. Jesús no solo sanó al siervo, sino que afirmó que no había hallado tanta fe en todo Israel. ¿Qué provocó esta afirmación? Una frase pronunciada con una convicción tal
que hizo que el cielo se moviera. Es una de las pocas veces en los evangelios donde Jesús se asombra. Y lo hizo por la forma en que ese hombre hablaba. El mismo principio se aplica en la vida del creyente que ha aprendido a hablar con intención espiritual. No se trata de manipular la realidad ni de proclamar deseos humanos. Es hablar lo que Dios ya ha dicho. Es decir, confío cuando todo parece incierto. Declaro tu palabra cuando la lógica humana se agota. Se hará conforme a tu voluntad cuando el camino no es claro. Esas expresiones no son consuelo vacío, sino actos de fe activa que abren espacio para que el Espíritu Santo obre. En 2 Corintios 4:13 Pablo dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La fe no es silenciosa, se manifiesta hablando, y lo que se habla con fe no regresa vacío. Isaías 55:11 nos recuerda que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta verdad también aplica a las palabras que salen de la boca de un creyente lleno del Espíritu y alineado con la voluntad divina. Cuando esas palabras son pronunciadas, llevan propósito, dirección y cumplimiento. No son casuales, no son efímeras. Son semillas que producen fruto. Y el fruto de esas palabras es milagro, restauración, dirección, vida. El Espíritu Santo no es indiferente al lenguaje de la fe. Él lo reconoce, lo respalda y lo multiplica. Cuando un creyente dice: sé que estás aquí, actúa en mi vida, tu palabra es verdad, está abriendo un camino donde el poder de Dios fluye con libertad. No porque las frases tengan poder en sí mismas, sino porque están sostenidas por la convicción profunda de que Dios es fiel y que lo que ha dicho lo cumplirá. La fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma el ambiente espiritual. Y eso comienza con una palabra. Hay palabras que no solo cambian lo que sucede a nuestro alrededor, sino que reordenan lo que llevamos dentro. Palabras que no buscan un milagro externo, sino una transformación interna. Mientras muchos claman por un cambio de circunstancias, el Espíritu Santo busca corazones que pronuncien frases que desarmen sus propias estructuras, que derriben fortalezas emocionales, que abran espacio para una obra profunda y duradera. Porque si bien Dios puede abrir mares y levantar muertos con una sola orden, su verdadero deseo es transformar por completo al ser humano desde lo invisible, desde lo que nadie ve. Y para que eso ocurra, hay un lenguaje que debe emerger desde el alma. Palabras que nacen del arrepentimiento, de la entrega, de la rendición. El que dice perdóname no solo está reconociendo su falta, está abriendo una brecha de humildad por donde el Espíritu entra a restaurar. No es una palabra ligera, no es una cortesía espiritual, es una confesión que desarma el orgullo y abre la puerta a la gracia. En el 1 Juan 1:9 se afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta limpieza no ocurre sin la palabra, sin la confesión, porque Dios ve el corazón, pero responde al que se atreve a nombrar su condición. El que calla retiene la sanidad, el que habla libera el alma. Es por eso que el enemigo siempre busca silenciar al creyente en las áreas donde más necesita hablar, lo empuja a guardar dolor, a callar sus luchas, a disimular su carga, pero el Espíritu Santo se mueve cuando hay verdad, cuando hay sinceridad, cuando hay una voz que, aunque quebrada, dice con honestidad: necesito ser transformado. David, el rey que escribió la mayoría de los salmos, comprendía el valor de esas palabras. Después de haber caído en pecado, su oración no fue técnica ni calculada.
Fue una expresión cruda, directa, intensa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51, 1. Lo que siguió no fue una defensa, sino una exposición total de su interior. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Versículo 4. Y más adelante, en una de las frases más poderosas de toda la Escritura, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10. Esta súplica no pide cosas externas, no pide tronos, victorias, reconocimiento. Pide una intervención divina dentro de su ser. Y esa petición fue aceptada porque fue honesta, fue profunda. Fue pronunciada desde un espíritu rendido. Cuando una persona dice me arrepiento, no está simplemente diciendo que se siente mal por lo que hizo. Está reconociendo que necesita ser cambiado desde la raíz. El arrepentimiento verdadero no es remordimiento, es un giro interior que se manifiesta en palabras que claman por renovación. En Hechos 3:19 Pedro exhorta: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El refrigerio, la paz, el alivio del alma no llega antes de esa palabra. Esas frases pronunciadas desde la convicción son las que abren la puerta al Espíritu de Dios para que no solo habite, sino reforme lo más profundo del carácter. Y ese es el milagro más necesario, porque los milagros externos alimentan el testimonio, pero los milagros internos sostienen la fe. El que dice te entrego no está cediendo una parte de su vida, está cediendo el control completo. Esta declaración no es una frase devocional, es una cesión de derecho. Es decirle a Dios, ya no quiero manejarlo yo. Es quitarse del trono del alma y permitir que el Espíritu tome el lugar que siempre le perteneció. Romanos 12:1 nos exhorta que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta entrega no se realiza en silencio, se declara, se confiesa, se ora, se repite, se afirma en cada rincón donde el yo quiere recuperar el gobierno. Y cuando se hace, el Espíritu encuentra espacio para obrar con profundidad, porque no se puede transformar lo que sigue estando bajo la jurisdicción del ego. La transformación interior comienza donde termina el dominio personal. El Espíritu Santo no invade, espera una invitación. Él no fuerza procesos, guía a quien se deja moldear. Y ese moldeado comienza cuando el creyente deja de explicar sus acciones y comienza a exponerlas. Cuando deja de justificarse y empieza a rendirse. Cuando las palabras que salen de su boca ya no son excusas, sino llaves. Porque el lenguaje de la transformación no está lleno de defensa, está lleno de acceso. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Es el lenguaje del que quiere ser cambiado. Es la voz de quien ha comprendido que no hay transformación sin exposición. Es el clamor de quien ya no teme ser visto, sino anhela ser purificado. No hay renovación verdadera sin una conversación sincera con el cielo. Las máscaras no tienen valor delante de Dios. Y cuando el alma empieza a hablar con honestidad, cuando pronuncia palabras que muestran su necesidad de ser restaurada, entonces el Espíritu Santo actúa. Él no se manifiesta solo para consolar, se manifiesta también para reconstruir, para levantar lo que ha sido destruido por años de autosuficiencia y pecado. Y ese proceso comienza cuando el creyente pronuncia palabras que invitan al fuego refinador. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Salmo 51, 7. Aquí no hay apariencia.
hay clamor. Y donde hay clamor sincero, hay respuesta divina. Hay momentos donde lo más espiritual que alguien puede decir no es una oración compleja, sino una frase simple como ayúdame. En esa expresión está implícita la dependencia total. Es una confesión de incapacidad. Es un reconocimiento de que ya no se puede seguir sin intervención divina. Y esa frase pronunciada desde la fe mueve el corazón de Dios. En Romanos 8:26 se nos recuerda que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pero ese auxilio no se impone. Se activa cuando el alma lo pide, cuando lo admite, cuando lo declara. La ayuda viene a quienes saben que la necesitan, no a los que fingen fortaleza. El Espíritu se mueve donde hay fragilidad reconocida, no donde hay orgullo disfrazado de espiritualidad. Decirte necesito no es signo de debilidad, es evidencia de madurez espiritual, porque mientras más crece el alma, más consciente es de su total dependencia. En Juan 15:5 Jesús lo dijo con claridad: separados de mí, nada podéis hacer. Esta verdad, cuando se convierte en una convicción, transforma el vocabulario del creyente, lo vuelve humilde, lo vuelve consciente, lo vuelve sensible, porque quien reconoce que nada puede sin Dios, mide cada palabra que dice y deja espacio para que el Espíritu actúe. Y cuando esa necesidad se verbaliza, cuando se dice no puedo solo, dirige mis pensamientos, corrige mi corazón, entonces comienza una renovación que no viene desde fuera, sino desde dentro. Y esa renovación es la que produce frutos verdaderos y duraderos. El Espíritu Santo transforma, pero esa transformación no es impuesta, es respondida. Se activa cuando el creyente habla el idioma del quebranto. Cuando ya no busca impresionar, sino ser redimido. Cuando lo que dice no está diseñado para parecer fuerte, sino para permitir que Dios sea fuerte en él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Este poder perfeccionado no se manifiesta en quien calla su necesidad, sino en quien la declara. No en quien se protege detrás de frases religiosas, sino en quien dice con claridad: estoy dispuesto a ser moldeado. Y es en ese moldeado donde ocurre la mayor obra del Espíritu, porque mientras muchos buscan señales visibles, el Espíritu trabaja en lo invisible. Donde nadie aplaude, donde no hay espectáculo, allí en lo secreto, donde solo Él y el alma dialogan, es donde una palabra sincera puede abrir un proceso que transformará por completo al ser. Y ese proceso, aunque invisible al ojo humano, es eterno a los ojos de Dios, porque lo que Él transforma, lo transforma para siempre. Y todo comienza con una frase, una palabra, una confesión dicha, no para ser escuchada por otros, sino para ser escuchada por el cielo. Hay palabras que no solo reflejan rendición, sino que abren una dimensión nueva en la relación con Dios. Son expresiones que no nacen de una emoción pasajera ni de una obligación moral, sino de una comprensión espiritual profunda, que la verdadera vida cristiana comienza cuando se deja de vivir para uno mismo. Cuando un corazón dice, hágase tu voluntad, no está renunciando a sus deseos solamente, está proclamando un nuevo gobierno. Está cediendo el centro del alma para que lo ocupe el Espíritu Santo, no como invitado temporal, sino como Señor permanente. Esa frase, sencilla en apariencia, contiene uno de los actos más poderosos de fe. Porque mientras muchos buscan al Espíritu Santo para ser fortalecidos, pocos están dispuestos a ser dirigidos. Pero el verdadero poder espiritual no se encuentra en ser llenado para seguir haciendo lo que uno quiere, sino en ser guiado para hacer lo que Dios quiere.
Jesús mismo nos dejó este modelo, no como una sugerencia, sino como una expresión esencial de su vida terrenal. En el huerto de Getsemaní, frente al dolor que sabía que vendría, su oración no fue una súplica para evitar la cruz, sino una entrega total. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 42. Esta oración no es una concesión resignada, es la declaración más profunda de obediencia. Allí, en ese momento, no hubo un milagro visible, pero sí ocurrió una de las manifestaciones más puras del Espíritu de Dios en un ser humano. Porque donde hay obediencia total, el cielo se abre. No es el volumen de la oración lo que conmueve a Dios, sino la profundidad de la entrega que esas palabras revelan. El Espíritu Santo no guía a los que viven aferrados a sus propios planes, sino a quienes han aprendido a decir, heme aquí. Esta expresión no se trata de disponibilidad ocasional, sino de una disposición constante. Es la respuesta de aquellos que han sido tocados por Dios y han comprendido que su vida ya no les pertenece. Isaías, al escuchar la voz del Señor preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, respondió con una frase que cambió el rumbo de su existencia. Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8. Esa respuesta no fue fruto de entusiasmo, sino de revelación. Solo después de haber sido purificado por el fuego divino en los labios, Isaías pudo hablar esas palabras con autoridad espiritual. Solo quien ha sido tocado por Dios puede ofrecerse sin condiciones. Decir, úsame, es dar permiso al Espíritu para que tome lo que somos y lo convierta en instrumento. No se trata de aspirar a visibilidad ni de buscar relevancia. Es una declaración de disponibilidad que implica morir al ego. El vaso no escoge cómo ni dónde será usado. Simplemente está dispuesto a ser llenado y vertido según la necesidad del alfarero. En 2 Timoteo 2:21 se nos enseña que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pero esa disposición comienza con una palabra dicha desde lo profundo, no con deseos vagos, sino con una afirmación que nace de la comunión. Cuando el Espíritu Santo encuentra a alguien que le dice, úsame sin reservas, encuentra un canal por donde fluir sin interrupción. Este tipo de palabras no brotan de corazones centrados en sí mismos, sino de almas que han sido quebradas y reordenadas por la verdad. Porque quien vive para su propia agenda, aunque use un lenguaje espiritual, no está bajo la dirección del Espíritu. En Romanos 8:14 se declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice los que hablan del Espíritu ni los que conocen doctrina, sino los que son guiados. Y esa guía no se impone. Se activa cuando alguien pronuncia palabras que ceden el control. Cuando se dice, toma el timón, dirige mis pasos, haz tu voluntad. Se está declarando que ya no se busca solo la bendición, sino el propósito. Y el propósito divino siempre requiere sumisión. Muchos quieren el poder del Espíritu, pero rehúyen su gobierno. Anhelan ser empoderados, pero no formados. Desean manifestación, pero no corrección. Sin embargo, el Espíritu no puede llenar lo que no ha sido vaciado. No puede dirigir una vida donde aún reina la autosuficiencia. Por eso las palabras que verdaderamente abren las puertas al poder del Espíritu no son gritos de conquista, sino declaraciones de obediencia. No son frases para impresionar, sino para rendirse. Y mientras más profundas son esas palabras, más clara es la manifestación
de su guía. Jesús lo dijo con claridad: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Este seguimiento comienza con una negación verbal del yo, con una frase dicha en lo íntimo que afirma: no soy yo el centro. Y esa confesión, cuando es sincera, crea un espacio espiritual donde el espíritu puede moverse con libertad, porque no hay mayor puerta abierta que un corazón que dice: haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras. Esa oración puede parecer sencilla, pero tiene el poder de destruir estructuras internas, romper agendas humanas y alinear todo con la voluntad perfecta de Dios. La madurez espiritual no se mide por cuánto se conoce, sino por cuán dispuesto se está a obedecer. Y esa disposición se manifiesta en el lenguaje. Quien ha sido moldeado por el Espíritu no necesita que lo empujen, responde antes de ser llamado. Habla el lenguaje de la obediencia incluso cuando el camino no es claro. Confía en la dirección divina aunque no entienda los pasos, porque ha aprendido que el mayor milagro no es ser librado del fuego, sino caminar dentro de él, guiado por la voz de Dios. Y esa guía no se manifiesta sin palabras que la invoquen, sin frases que indiquen claramente: estoy dispuesto a seguirte, aunque no vea el final del camino. El Espíritu Santo busca corazones gobernables, no solo apasionados, porque la pasión sin obediencia es ruido, pero la obediencia nacida de un corazón transformado es el lenguaje más claro que el cielo puede escuchar. Y cuando ese lenguaje se expresa, el reino se manifiesta. Porque donde hay sumisión verdadera, hay autoridad verdadera. Y todo comienza con palabras que marcan una transición, del yo al tú, de los planes humanos al diseño eterno, de la voluntad propia a la voluntad de Dios. Hay palabras que se pronuncian en la tierra, pero resuenan en la eternidad. Expresiones que no solo afectan el momento presente, sino que siembran algo que trasciende el tiempo. Cuando un creyente habla bajo la dirección del Espíritu Santo, sus palabras no quedan limitadas por circunstancias inmediatas ni por limitaciones humanas. Lo que declara en fe y obediencia se convierte en un eco que sigue produciendo fruto mucho después de haber sido pronunciado. Porque el lenguaje que el Espíritu utiliza no es estéril ni pasajero. Cada declaración que nace de un corazón alineado con Dios lleva un propósito eterno que se extiende más allá de lo visible. La palabra que se habla bajo la inspiración del Espíritu no se desvanece. Isaías 55:11 lo deja claro al afirmar que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que cumple aquello para lo cual fue enviada. Esta verdad también aplica a lo que un creyente declara cuando se somete a la voluntad divina. Porque cuando alguien dice hágase tu voluntad, está plantando semillas que darán fruto en su vida y en la vida de quienes lo rodean. No se trata de palabras que se pierden en el aire, sino de declaraciones que viajan con la autoridad del cielo. El Espíritu Santo no se manifiesta solamente para dar poder al creyente, sino para convertir su vida en un instrumento que refleje la gloria de Dios. Y esto no ocurre por casualidad ni por accidente, sino por medio de palabras que llevan propósito. Jesús dijo en Mateo 12:37 que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Esto no es solo una advertencia, es un recordatorio de que cada frase que pronunciamos tiene un impacto en el ámbito espiritual. No existen declaraciones neutrales. Cada palabra que sale de la boca del creyente está sembrando algo. Está abriendo o cerrando puertas. Está invitando o rechazando la obra del Espíritu. El que declara confío en ti en medio de la incertidumbre está alineando su voz con la verdad de la palabra. Está hablando desde la fe, no desde la emoción. Y esas palabras, aunque parezcan pequeñas, se convierten en llaves
que abren puertas hacia la paz y la provisión divina, porque el Espíritu Santo no responde a la duda ni a la queja, sino a la fe genuina que se expresa con palabras que lo honran. En Hebreos 11:6 se nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero esa fe no es un sentimiento silencioso, es un acto que se manifiesta en lo que decimos y hacemos. Cuando alguien dice, creo en tu poder, está activando una conexión directa con la fuente de toda autoridad. El lenguaje que invita al Espíritu no se caracteriza por la perfección retórica, sino por la sinceridad. El creyente que dice, perdóname, desde un corazón arrepentido, está pronunciando palabras que desatan restauración. Porque la confesión no es un acto simbólico, sino un principio espiritual que abre las puertas del perdón y la sanidad. Santiago 5:16 exhorta a confesar nuestras faltas para ser sanados. No porque Dios necesite escuchar nuestras fallas, sino porque esa confesión sincera permite que el Espíritu obre sin limitaciones. Cuando se dice, purifícame, se está abriendo un espacio para que la gracia fluya y transforme lo que estaba corrompido. El Espíritu Santo responde a un lenguaje que busca su dirección, no solo su poder. Porque muchos claman por milagros visibles, pero pocos están dispuestos a someter su vida a la guía divina. Decir guíame no es un acto de desesperación, sino de dependencia. Es reconocer que no se puede avanzar sin la dirección del cielo. Proverbios 3:6 lo expresa claramente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese reconocimiento no se manifiesta en silencio, se declara, se proclama, se habla con la certeza de que Dios escucha y responde. Hay palabras que desatan bendición y palabras que la retienen. Cuando se declara bendice mi vida, no se está pidiendo algo egoísta, sino reconociendo que la verdadera bendición viene de Dios y no de las obras humanas. Pero esa bendición no siempre se manifiesta de inmediato. A veces las palabras que se pronuncian en fe tardan en dar fruto. Pero el retraso no significa rechazo. La paciencia en la espera es otra forma de declarar confianza. Cuando alguien dice, espero en ti, está plantando semillas que tarde o temprano producirán cosecha. Jesús enseñó que la oración es una conversación viva con el Padre. En Mateo 6:9-10, al enseñar a orar, dejó claro que el enfoque debe estar en que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Esa oración no es solo un deseo, sino una declaración que establece un orden divino. Porque cuando se dice, venga tu reino, se está invocando una realidad celestial que cambia el entorno natural. Esa declaración abre puertas que ningún poder humano puede cerrar. Las palabras que invitan al Espíritu Santo también revelan el corazón del creyente, porque lo que se dice refleja lo que se cree. Jesús lo expresó de manera contundente en Lucas 6:45. De la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que el lenguaje del creyente debe ser un reflejo de su relación con Dios. No se puede hablar con poder si el corazón está contaminado con incredulidad o amargura. La pureza de las palabras es el resultado de la pureza del corazón. Y cuando el Espíritu Santo encuentra un corazón limpio, se manifiesta con libertad. El poder de lo que se dice no radica en la fuerza de la voz, sino en la alineación con la voluntad de Dios. Porque cuando alguien declara, haz tu voluntad en mi vida, está permitiendo que el Espíritu Santo tome control total. Esa rendición no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria. Porque el Espíritu Santo no se manifiesta en corazones divididos. Él responde a quienes hablan con una entrega total. La verdadera autoridad espiritual no se demuestra en gritos, sino en palabras que reflejan sumisión a Dios. Porque quien se somete al Espíritu tiene acceso a un poder que no puede ser replicado por la carne.
Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. La promesa no está en la intensidad de la oración, sino en la permanencia en su palabra. Porque cuando se habla desde esa comunión, las palabras llevan consigo el respaldo del cielo. El Espíritu Santo sigue buscando voces que estén dispuestas a hablar con verdad, que pronuncien palabras que edifiquen, que restauren, que alineen la tierra con el cielo. Porque cuando se declara lo que Él inspira, el poder de Dios se desata. Cada palabra pronunciada desde un corazón rendido es una semilla que produce fruto eterno. Y ese fruto es la evidencia de que el Espíritu Santo sigue actuando con poder en medio de aquellos que le dan acceso con sus palabras. El poder de las palabras no radica únicamente en lo que se dice, sino en lo que se activa cuando esas palabras se pronuncian desde un corazón dispuesto. Porque el lenguaje que abre puertas al Espíritu Santo no es un conjunto de frases repetidas ni fórmulas que buscan resultados inmediatos. Es un clamor genuino que nace de la comunión y de la conciencia de que sin Él nada tiene sentido. El Espíritu Santo no se mueve por necesidad, se mueve por relación. Y esa relación se fortalece con palabras que revelan entrega, dependencia y disposición total. Lo que muchos no comprenden es que el poder de sus palabras está directamente relacionado con la disposición de sus vidas. Porque aunque se digan frases poderosas, si el corazón no está alineado con Dios, esas palabras se disuelven antes de tocar el cielo. Las palabras que realmente invitan al Espíritu Santo son aquellas que vienen de un alma que ha entendido su posición de hijo, que ha dejado de hablar como un extraño para hablar como alguien que pertenece al reino, que no busca manipular, sino rendirse, que no persigue resultados, sino presencia. La clave está en pronunciar lo que se vive, en que cada palabra pronunciada sea un reflejo de la relación continua con el Espíritu Santo. Porque cuando se habla desde la verdad, la atmósfera responde. La creación misma reacciona al lenguaje que fluye de una conexión auténtica con Dios. Y es en esa autenticidad donde se encuentra el verdadero poder. No en la elocuencia, no en la intensidad, sino en la sinceridad que nace de un corazón que ha sido transformado. Hay un misterio en el poder de las palabras que solo puede ser revelado por el Espíritu Santo, porque Él no solo escucha lo que se dice, sino que discierne la intención detrás de cada frase. Cuando un creyente aprende a hablar desde la revelación y no desde la repetición, descubre un nivel de autoridad que trasciende sus propias limitaciones, porque su voz ya no es solo suya, sino un eco de lo que Dios ya ha decretado. El Espíritu Santo busca palabras que se alineen con la voluntad del Padre, declaraciones que no se conforman con lo visible, sino que se atreven a proclamar lo que aún no se ha manifestado, porque lo que se dice en fe abre caminos en el ámbito espiritual que ningún obstáculo terrenal puede cerrar. Y esa fe, cuando se expresa con palabras que nacen de la comunión, se convierte en una fuerza imparable. Todo comienza con un lenguaje renovado, con una forma de hablar que no solo expresa deseos, sino que establece realidades. Porque cuando el Espíritu Santo encuentra a alguien dispuesto a declarar lo que Él inspira, entonces el cielo responde. Y esas palabras, lejos de ser olvidadas, se convierten en semillas eternas que producen fruto mucho más allá de lo que el ojo puede ver.